La escuela sabática edifica la fe y la hace práctica a través del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática en el territorio de Nueva Jersey. En esta hora, nuevamente queremos darte la cordial y sincera bienvenida, el poder acompañarnos nuevamente en esta lección, en este estudio de la lección de escuela sabática, al que tú puedes venir, aprender, tener algunas herramientas para poder disfrutar de tu clase en la escuela sabática el sábado, o como siempre le hemos dicho, si eres un amigo que también está aprendiendo de la Biblia, pues este programa te puede ayudar a ti en tu crecimiento espiritual. Estamos ya en la lección final de este trimestre. Ha sido una bendición el poder compartir con ustedes esta lección, pero no sin antes vamos a entrar a, ¿verdad? A repasar esta lección. Quiero darle un saludo a los pastores que en esta hora nos acompañan. Pastor Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos a todos, bendiciones, estamos muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Pastor Jonathan, ya de regreso nuevamente con nosotros. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, y una vez más emocionado poder estar aquí una vez más con ustedes. Muchas gracias. Y el pastor Albert, que nos acompaña también, Pastor Albert Pérez, bienvenido. Pastor, compañeros, qué bueno estar una vez más nuestra última lección del repaso a la lección. Bueno, muchas gracias. Gracias por tomarse el tiempo, por estar con nosotros. Recuerda poder compartir este enlace a través, si lo estás viendo por Facebook, si lo estás viendo por YouTube, compártelo para que pueda llegar a las otras personas que también necesitan tener parte de este estudio de la palabra. Y entramos a la última lección, la lección número 13, encendidos con la gloria de Dios. Ha sido un camino bastante hermoso el transitar por cada una de las lecciones de este trimestre que nos hablaba específicamente del mensaje de los tres ángeles. Y hoy entramos entonces a la última lección. Ahora, Pastor Albert, ¿cómo podría introducirnos usted la lección de esta semana? Muy bien, pastor, cuando nosotros llegamos a este punto, hemos visto a través del estudio desde su origen de la lección uno cómo ese conflicto ha traído la división de Satanás procurando desviar la verdad de Dios y captar la adoración de los hombres. Y ahora nosotros llegamos al punto tal de la lección donde el tema encendidos con la gloria de Dios nos presenta, pastor, que Dios ha elegido a un pueblo. Tiene elegido a un pueblo, un remanente, para poder presentar, ni siquiera defender, porque nosotros no podemos ser defensores por sí, por nuestra propia naturaleza, pero sino para presentar o para poder exaltar esa verdad de Dios, a esa imagen maravillosa de ese Dios creador. Y cuando nosotros observamos, compañeros, pastores y hermanos, amigos del otro lado de la pantalla, nosotros llegamos al punto, la lección donde Dios tiene un pueblo que ha de presentar sus verdades, ha de elevar al Cordero como también las verdades de Dios, así como Satanás, nosotros mencionábamos y el pastor Daniel hacía énfasis en la semana pasada, que Satanás tiene sus agentes para poder presentar sus verdades. Tiene agentes, y nosotros pudimos ver en la profecía bíblica, que Satanás busca agentes de unión, usa instrumentos humanos para que instrumentos humanos pregonen las falsas enseñanzas que tiene el reino de las tinieblas. Nosotros en esta lección, pastor, vamos a repasar y entender una vez más que Dios también tiene agentes divinos para exaltar sus verdades y para pregonar el mensaje de esperanza que Dios tiene para sus elegidos. Muchas gracias, pastor. Y tiene que ver, no, con ese versículo de memoria, Apocalipsis 18:1. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue iluminada con toda su gloria, ¿verdad? Como decía el pastor, Dios nos ha escogido a nosotros para poder llevar a revelar estas grandes verdades, no a defenderlas, sino a presentarlas, porque ya ellas se defienden por sí solas y poder presentar estas gran verdades, no solamente para nosotros, sino también para aquellas personas que lo necesitan. Y bueno, con referencia a eso, ¿no? Esta semana
y todo este trimestre hemos estado hablando de cosas que van a suceder en el tiempo final, que sirven para que nosotros las prediquemos, pero que también sirven para que nosotros estemos preparados. Indudablemente ha de venir a la historia de este mundo una crisis final a la cual nosotros tenemos que estar preparados. Y Pastor Daniel, quería preguntarle, bueno, en ese contexto de la segunda venida de Cristo y en el tiempo del fin, en la preparación de esa crisis final, ¿qué consejo entonces nos da el apóstol Pablo allí en Primera de Tesalonicenses 5 para que nosotros podamos estar preparados para esta crisis final? Esta pregunta es para todos nosotros porque algunas personas creen que pueden ver el tiempo del fin como si estuvieran sentados cómodamente en el mueble, en su casa, en el sofá, tomándose un jugo, comiéndose las palomitas de maíz y ver cómo ocurre el tiempo del fin sin afectarlos a ellos. Ese es un grave error. El enemigo quiere hacernos pensar que nosotros no somos parte de este conflicto. Y quiero decirte, mi querido amigo que nos escuchas, hermano que nos escuchas, la palabra clave ahí es despierta. Enciéndete, como dice el título de la lección de esta semana. Debemos ser encendidos por la gloria de Dios. La historia pareciera que se repite, ¿no? Es cíclica. Hay un detalle cuando en el ministerio de Jesucristo llegó el tiempo del fin, que Cristo fue entregado allí en el huerto del Getsemaní. Él le pidió a sus discípulos que oraran con él. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Un grupo quedó atrás y los tres que especialmente Cristo buscó para que oraran con él, la Biblia dice, tristemente se quedaron dormidos. Yendo acá al consejo del apóstol Pablo para nosotros es el mismo consejo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 6 dice, no te duermas como los demás. Tristemente está profetizado que el mundo en el tiempo del fin va a estar como dormido. Cuando uno está dormido, en todos los argots de la vida, te quedaste dormido. Te quedaste dormido, por ejemplo, tienes que arrancar tu vehículo, pero la luz cambió a verde, te quedaste dormido y la gente te está empujando desde atrás. Y si tú estás en un juego deportivo, practicando algún deporte, te quedaste dormido, te arrebatan el balón, te arrebatan la pelota. No podemos quedarnos dormidos. Y dicen, no te duermas. Al contrario, sé vigilante, sé sobrio. Los consejos de Pablo son bien interesantes. Desde el 1 hasta el 6 de ese capítulo 5 hay varios detalles. Por ejemplo, en el versículo 1 nosotros podemos ver que no debemos ser sorprendidos porque tenemos suficiente conocimiento. Y si algún amigo nos está escuchando, yo quiero llevarle a que usted se dedique a estudiar las profecías. La profecía de Daniel, la profecía del libro de Apocalipsis, unidos a mensajes que hoy tenemos basados en el espíritu de la profecía contemporáneo, nos preparan a nosotros para la crisis final. Nadie, versículo 2 y versículo 3 nos dicen a nosotros que lamentablemente la crisis va a ocurrir inesperadamente. Usted puede leer versículo 2, dice allí claramente, porque ustedes saben bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Muchos serán sorprendidos. Pero en el versículo 4 y versículo 5 nos dice que nosotros no debemos ser sorprendidos porque nosotros somos hijos de la luz. Y nuestra luz, hermanos, encendidos por la gloria de Dios, de eso vamos a hablar y los otros pastores van a tocar un poco de eso. Pero el consejo, pastor, es no te duermas, vela, velar, estar despiertos. Y si usted, por ejemplo, notó lo que ocurrió toda la profecía de Daniel capítulo 2, sabrá que el tiempo es exacto, que Dios cumple lo que promete, que esto que va a pasar, no sabemos cómo va a pasar, pero va a pasar, no debe sorprendernos. Interesante, o sea, nosotros no estamos viendo una película, somos protagonistas de esa película y necesitamos estar despiertos, ¿verdad? En medio de las situaciones que se preparan para este futuro. Ahora, Pastor Jonathan, indudablemente necesitamos estar despiertos, ¿no? Pero en medio de este mundo en el que nosotros vivimos, como lo decían las lecciones anteriores, ¿no? Vivimos en un mundo de confusión, vivimos en un mundo donde hay muchas cosas donde nosotros podíamos ver esto es verdad, esto no es verdad,
Y en medio de toda esa confusión, se puede conocer esa verdad. Ahora, ¿cómo yo puedo encontrar o dónde yo puedo encontrar esa verdad o conocer esa verdad? Sí, muy buena pregunta. De hecho, miramos nosotros en el libro, en el Evangelio de Juan, donde Juan está citando a Jesús, que de hecho tenemos que decir una vez más, recalcar que Juan fue el autor también de Apocalipsis. En Juan 8:32 nos dice, y conocerás la verdad y la verdad os hará libre, enfatizando la importancia de conocer la verdad. Y la verdad es ese proceso que nos lleva a la libertad. ¿Por qué? Porque no estamos atados al engaño. Y como hemos estado estudiando a través de todas estas lecciones y este trimestre, el llamado final de Dios para su pueblo es que huya de los errores de Babilonia y que ande en la luz de la verdad, esa verdad eterna que se encuentra en su palabra. Entonces, la clave de todo es la Biblia, porque allí encontramos la verdad, allí es donde Dios ha hablado a su pueblo. Y mientras la gente se apegue a la Biblia y a sus enseñanzas, no serán engañados en la crisis final, especialmente con respecto al sábado. Y también algo que es muy importante es que recordar que el mensaje del segundo ángel era un mensaje que nos llama a aceptar la verdad y no el error. También nos llama a aceptar la escritura y no la tradición. También es un llamado a seguir las enseñanzas de la palabra de Dios y no seguir los errores de la falsa doctrina. Entonces estamos mirando realmente que la verdad es importante y la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Y como está diciendo el pastor Daniel, es, para la preparación para el tiempo final, de crisis final, es estudiar la palabra de Dios. Y también miramos ahí mismo en Juan 7:17 que nos dice que el que quiere hacer la voluntad de Dios, no conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. En otras palabras, si uno quiere conocer si la voluntad o la doctrina viene de Dios o si alguien está hablando por tradición, pues tenemos que ir a la Biblia. Y en ese sentido, es que somos santificados, como dice Juan 17:17, santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces sí podemos conocer la verdad y la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Ahora es interesante, ¿no? Lo que dice el pastor Jonathan, porque si yo soy un ejemplo, un cristiano que no toma la Biblia, sino el día que voy para la iglesia, no me estoy preparando para esta crisis, no. Si soy un cristiano que no reviso, no tengo la Biblia en mi mano y no estoy constantemente dependiendo de ella, ni me va a ayudar a poder llevar este mensaje a las personas que lo necesitan, ni mucho menos a mí en mi preparación para esta crisis. Por eso es importante que nosotros hagamos de esa verdad, de esa palabra, algo diario en nuestra vida, de compartir diariamente con esa palabra en nuestra vida para que pueda surgir el efecto que ella tiene que surgir en nosotros. Ahora, Pastor Albert, eh, viendo todo esto, ¿no? Estamos hablando de la preparación que yo tengo que tener para el tiempo final y también de la responsabilidad que tengo yo de predicar el evangelio. Ahora, ¿cuál es la promesa dada para este pueblo que está en ese cumplimiento de la misión? Porque dijimos, o sea, tiene que ver con dos énfasis, en prepararme para la crisis final, pero también recae sobre mí la responsabilidad de llevar el evangelio también a aquellas personas que lo necesitan. Ahora, ¿cuál es esa promesa que nos da, verdad, el Señor en el cumplimiento de la misión? Para encontrar esa promesa, pastor, nosotros encontramos claramente la condición solicitada a los hijos de Dios. Nosotros entendemos claramente que el Señor nos ha llamado, nos ha escogido para ser esos mensajeros. Ahora, dice la Biblia que nosotros hemos de responder a ese llamado y esa respuesta ocurre o esa búsqueda se enfatiza a través de una vida de oración, de estudio de la Biblia. Pero hay un elemento necesario a resaltar para poder enfatizar de cómo llegaremos al cumplimiento de esa misión. La expresión que nosotros necesitamos resaltar tiene que ver con el elemento o el complemento
de ser lleno del Espíritu Santo. La Biblia nos presenta que esa llenura o esa presencia del Espíritu Santo nos permitirá complementar juntamente con los humanos una misión efectiva. Nosotros encontramos en la Biblia que el Señor prometió a sus discípulos que iba a darles ese poder. Y lo podemos encontrar cuando se le da la misión a los 70 para proclamar el Evangelio. Ese poder es una expresión griega que nosotros encontramos exausia. Y esa expresión tiene que ver que es el Espíritu quien nos capacita. Claro, se requiere del componente humano para completar esa misión, pero el componente humano nos muestra que simplemente es con el Espíritu que somos capaces de llegar al cumplimiento de esa misión. Ahora, también la lección nos hace énfasis, pastor, en este momento o en esta parte del estudio, que nosotros necesitamos permanecer buscando a Dios constantemente en oración. Necesitamos levantar la Biblia o tener la Biblia como ese credo, esa palabra donde nosotros exaltamos a Jesús y sus verdades, pero necesitamos también definitivamente entender que esta misión va a llegar a un cumplimiento con el componente humano, pero definitivamente lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo con el instrumento humano serán los que llevarán adelante esta obra y el cumplimiento del mensaje de la predicación del Evangelio. Ahora, pastor, la lección, pastor Daniel, la lección de esta semana nos hablaba del hecho de decirnos que íbamos a ser encendidos con la gloria de Dios. Bueno, esto también tiene que ver con la predicación del Evangelio, ¿verdad? Y el poder tener esa, iluminar ese mundo con ese Evangelio. Pero, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Cómo podría usted definirme esa pregunta, pastor Daniel? Muy bueno. Hemos llegado al centro, ¿no? La gloria de Dios. ¿Qué es o cuál es la gloria de Dios? Y es bien interesante. Para ello vamos a ir a la Biblia misma y a dar la respuesta que Dios dio. Ustedes recordarán que hubo un personaje que se atrevió a ir más allá, a pedir algo que nadie había pedido. Y ese personaje fue Moisés. Y él pidió algo que estaba prohibido. Nadie podía ver a Dios, porque el que veía a Dios estando vivo moría. Pero allí en el capítulo 33 del libro de Éxodo, Moisés se atreve a pedirle a Dios, Dios, yo quiero ver tu gloria, quiero verte. Y dice Éxodo 33:18, te ruego que me muestres tu gloria. Así que Dios mismo nos va a responder cuál es su gloria. Y la respuesta de Dios dice versículo 19, Éxodo 33, el Señor respondió, haré pasar toda mi bondad delante de ti, proclamaré mi nombre ante ti, tendré misericordia de quien yo quiera, seré clemente con quien yo quiera. Es decir, la gloria de Dios no es otra cosa que su carácter. ¿Cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios es su carácter. Y entonces ahora, tomando lo que el pastor Albert estaba diciendo, hablando del Espíritu Santo, hermanos queridos, hay que ser muy sinceros. Voy a poner esto en orden. Satanás tiene toda su conflagración lista para la última batalla. Dios también cuenta con nosotros para la última batalla. ¿Quiénes son los llamados a mostrar la gloria de Dios? Porque eso es lo que dice Apocalipsis 14:7. Dice, teman a Dios y denle gloria. ¿Cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios no es otra, sino que tú y yo, mi querido joven, niño, hombre, mujer, anciano, mostremos el carácter de Dios reflejado en nuestra vida. Todo esto no se trata sino de volver a poner el nombre de Dios en alto. Recuerden la acusación original, cuando Lucifer acusa a Dios de que nadie puede ser o cumplir lo que él pide, que Dios es un Dios injusto, que exige adoración, pero da poco a cambio, que nosotros no podemos vivir conforme a como él nos pide. Y Dios, en el plan de la salvación, al venir y morir por nosotros, al reflejar quién es él,
Pregúntese usted mismo, si usted piensa en Dios, ¿qué palabra le viene a la mente? Y enseguida todos vamos a decir que Dios es amor. Eso es lo que el mundo debe conocer hoy día. Mucha gente habla mal de Dios, mucha gente no cree en Dios, mucha gente reniega de Dios, pero tú y yo, mi querido hermanos, debemos ser encendidos por la gloria de Dios. El Espíritu Santo en nosotros, la palabra en nosotros, personas de mucha oración que podamos, no está en nosotros, hay que ser sinceros. Cuando usted se mira a usted mismo, usted dice, wow, me falta mucho para ser semejante, estar a imagen y semejanza de mi Creador. Pero Él ha prometido, hermanos queridos, que Él nos va a llenar de su gloria con su amor, aceptando la salvación, estudiando la palabra, orando constantemente, pidiendo al Espíritu Santo que guíe nuestras vidas. El mejor reflejo de la gloria de Dios para el mundo vamos a ser tú y yo. Mostraremos el amor de Dios a las personas, pastor. Así es. Como terminaba diciendo ese día miércoles, no hay gloria en nosotros mismos, toda la gloria es de Dios. O sea, Sí, nosotros somos un reflejo de esa así gloria es. de Dios. Ahora, Pastor Albert, sabemos que del libro de Apocalipsis especialmente es un libro lleno perdón, Pastor Jonathan, este es un libro lleno de simbolismos, ¿no? Y al final, el día jueves, nos terminaba hablando acerca de un símbolo que nosotros, pues, tenemos que también prestar atención, y es el cordero y el Mm. cordero inmolado. Ahora, ¿cuál es la importancia de ese símbolo y qué significa ese símbolo principalmente para nosotros? Claro, de hecho, me encanta que el autor terminó la lección de este trimestre hablando del cordero y cordero inmolado, porque en Apocalipsis hay tantos símbolos de importancia, todo símbolo tiene alguna importancia. Si tenemos las siete trompetas, tenemos ángeles volando en medio del cielo, tenemos una mujer montada sobre una bestia escarlata, tenemos un dragón, y hay muchos diferentes símbolos, pero el símbolo que sobresale en el libro de Apocalipsis es el símbolo del cordero y especialmente este cordero inmolado. Tú lo vas a mirar a través de todo Apocalipsis, en Apocalipsis 5, 7, 14, 15, 19, 21 y 22. Entonces la pregunta que fue hecha es, ¿qué representa ese símbolo del cordero inmolado? La Biblia es muy clara, Apocalipsis muy clara. Ese cordero, ¿no? Ese cordero inmolado representa a Jesús, a Jesucristo, Jesucristo crucificado. Y esto me encanta porque el autor de esta lección, y aquí en el día jueves, el último día de estudio de esta lección de este trimestre, nos está llamando a recordar que Cristo es el centro del libro de Apocalipsis, es el centro de toda la Biblia. Es el centro del mensaje de los tres ángeles. Entonces, cuando nosotros vamos a Apocalipsis, tenemos que recordar que el centro es Jesús. Cuando nosotros estamos viviendo en los momentos finales de este mundo, tenemos que recordar que nuestro centro debe ser Jesús. Y ese Jesús que ya venció en la cruz. Entonces es un llamado a recordar que Jesús ya es el centro y ya venció y que debemos aferrarnos a Él, hacer de Jesús el centro de nuestra vida y muy pronto estaremos también con Él en el reino de los cielos. Una cosa antes de darle la palabra para atrás, es también un recordatorio que cuando nosotros aceptamos a Jesús, hacemos a Jesús el centro, nosotros podemos tener seguridad, podemos tener confianza de que nuestro caminar y nuestra vida, no importa lo que esté pasando en este mundo, está seguro porque estamos en sus manos. Dios los bendiga. Así es. Bueno, gracias, Pastor, ¿no? Al final ese cordero inmolado, juntando la idea del pastor Daniel, no, que es la gloria del Señor en nosotros, cumple la realidad de ese texto que dice allí en el libro de Juan, capítulo 14, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, ¿no? O sea, no, ese cordero inmolado debe ser el reflejo en nuestra vida, porque al final Cristo Jesús viene a buscarse a sí mismo en cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias, ¿verdad?, por estar con nosotros en este trimestre.
Ha sido de bendición el poder compartir este folleto con ustedes, los 3 mensajes cósmicos, para poder llevarlo cada semana delante de ustedes. Y esta semana que viene iniciamos con un nuevo trimestre, el tercer trimestre de este año, y vamos a estar estudiando específicamente la carta de Efesios. Así que vamos a iniciar un nuevo trimestre. Por allí vamos a compartir nuevas verdades con referencia a este libro. Así que gracias por estar con nosotros y rogamos para que el Señor cada día pueda no solamente a través de este programa llenarlo de un conocimiento teórico, sino que cada una de estas verdades que nosotros tocamos pueda ser también de bendición para su vida espiritual. Gracias, Pastor Albert, por las intervenciones que ha tenido en este trimestre y esta semana específicamente. Pastor Daniel, gracias, a pesar de que se unió a mitad de trimestre, ¿verdad? Ha estado con nosotros, gracias por tomar esta iniciativa. Y Pastor Jonathan, gracias también por acompañarnos en las lecciones de este trimestre. Bueno, quien les habla, el Pastor Federico Martín, bendiciones para ustedes. Recuerden, llegamos a través de la New Jersey Conference, a través de Facebook, YouTube, y los seguimos invitando a compartir este mensaje, invitándolos también para que la semana que viene podamos iniciar un nuevo trimestre. Que Dios me los bendiga y que la bendición y la paz del Señor esté hasta donde ustedes se encuentren en este momento. Bueno.